Reflexión del Evangelio Dominical con su hermano en Cristo, Walter Fajardo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Para mí siempre un gusto el poder compartir con ustedes la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, estamos celebrando el domingo 22º del tiempo ordinario y la palabra que la Iglesia nos regala para meditar el día de hoy es sumamente interesante. Hoy se nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27, que son los versículos inmediatamente posteriores al texto evangélico que meditamos el domingo pasado. Recordábamos que el Señor le preguntó a los apóstoles: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y vimos cómo por inspiración divina, Simón, hijo de Juan, va a confesar delante de todos: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que había de venir. Y recibe por parte de Jesús el título de Pedro, un nuevo nombre, Pedro, Cefas, que significa piedra, y explicábamos que así se convierte Pedro en la piedra fundamental sobre la cual Cristo edifica la iglesia, sobre esa confesión de fe de Pedro, que está de acuerdo al designio divino. Hoy, estos versículos inmediatamente posteriores a eso nos van a presentar a Jesús que continúa el discurso que estaba teniendo con los apóstoles y les revela ahora, después de que ellos han manifestado su fe en Él como el Dios vivo, como el Hijo de Dios vivo, como el Mesías, como el enviado del Padre, les manifiesta cuál es la voluntad del Padre y cómo dará cumplimiento a esa voluntad del Padre. Y les dice que tiene que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y los escribas, y que tenía que ser condenado a muerte para resucitar al tercer día. Esto es un mensaje de impacto, un poco chocante. ¿Cómo es esto posible si te hemos confesado como el Hijo de Dios vivo? ¿Cómo va a decirnos ahora de que tú, el Mesías, tienes que ir a morir? Que la fe que estamos depositando en ti es para que tú vayas a morir a Jerusalén. Lógicamente, los apóstoles todavía no entendían el misterio de la resurrección y lo que esto implicaba, ni el alcance de lo que Cristo estaba proponiendo como mensaje de salvación universal, porque todavía en la mentalidad de los apóstoles, una mentalidad muy propia de los judíos, estaba la visión de un Mesías al estilo político, que venía a levantar al pueblo para que se opusiera a sus enemigos y pudieran derrotar a los enemigos y así establecer un reinado en esta tierra, levantando a Israel como la nación sobre todas las naciones. Y teniendo esta visión detrás como el contexto mesiánico de los apóstoles, la propuesta de Jesús se vuelve chocante. ¿Qué es esto que nos está diciendo? Que vas a ir a morir. ¿En qué estamos poniendo nuestra esperanza? Incluso Pedro, el que acaba de recibir ese nombre nuevo, se lo lleva aparte y trató de disuadirlo, dice el Evangelio, diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Ahora que el mismo hombre que por inspiración divina había confesado a Jesús como el Mesías, se está oponiendo directamente a lo que Jesús ha revelado como el plan, el designio salvador de Dios, como la voluntad divina. Porque está interfiriendo la mentalidad humana del apóstol con el plan divino de nuestro Dios, que es un misterio. Porque cuando el misterio se nos hace difícil de aceptar y de comprender, son nuestras ideas humanas las que quieren prevalecer. Y es aquí donde debe estar el obsequio de nuestra razón a la voluntad divina y decirle a Dios que a pesar de que no entiendo su misterio, que no entiendo su voluntad, la acepto, la vivo, me someto a ella, porque en la voluntad de Dios está mi felicidad. Y esto es algo que Pedro tenía que entender. Por eso Jesús se volvió a él y le dijo: va de retro, Satanás, échate para atrás, Satanás.
y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Miren qué interesante esto, la respuesta de Jesús. Échate para atrás. Jesús lo está ubicando a Pedro. Mira, te acabo de decir que eres la piedra sobre la que he de edificar mi iglesia, por la confesión de fe que hiciste. Pero aún no estás listo. Tienes que aprender. Eres discípulo. Y si eres discípulo, tienes que seguir a tu maestro. Échate para atrás, ven detrás de mí. Aprende primero. Porque para ser la piedra, tienes que aprender a hacer la voluntad del Padre como yo la voy a hacer. Y le dice Satanás. No le está diciendo que es el demonio a Pedro. Satán es el que se opone a los planes de Dios. Tu actitud es la de Satanás, te está diciendo Jesús a Pedro. Pensando de esa manera, actuando así, te estás oponiendo a la voluntad divina como lo hizo aquel ángel rebelde. Y por eso, aquel que recibe el nombre de piedra, ahora Jesús le dice estas palabras fuertes. Satanás, el Satán. No intentes hacerme tropezar en mi camino. Tú eres piedra basal de la iglesia. No debes ser piedra de tropiezo para nadie, mucho menos para mí, le está diciendo Jesús a Pedro. Eres piedra basal de la iglesia, no piedra de tropiezo, Pedro. Échate para atrás, sigue mis pasos y aprende, porque tu modo de pensar ahorita no es el de Dios, sino el de los hombres que no lo conocen, que no aceptan su voluntad, que son rebeldes a Dios. Aprende. Y por eso Jesús va a continuar el discurso diciéndole a todos los discípulos: aquel que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Aprende a morir a ti mismo. Aprende a morir a tu forma de pensar, a tus deseos, a tus caprichos, a tu voluntad. Toma tu cruz y sígueme. Tomar la cruz implica hacer lo que hizo Jesús. La voluntad del Padre fue a Jerusalén a padecer y morir, tomando la cruz y enseñándonos el camino. El camino del Mesías es un camino de padecimiento que culmina no en la muerte, sino en la vida eterna, la resurrección. Toma tu cruz y sígueme. No seas rebelde. Sométete a la voluntad del Padre, porque en la voluntad del Padre está la vida, y no en tu forma de pensar, no en tus caprichos ni en tu voluntad desviada. Pues el que quiera salvar su vida, continúa Jesús, la va a perder. Si tú piensas como piensan los hombres y crees con ellos salvar tu vida, la vas a perder. Pero el que pierde su vida por mí, aquel que padece por mí, aquel que se somete a mi voluntad, aquel que aparentemente ante el mundo está muerto, ese encontrará la vida. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué van a servir títulos, puestos, aplausos del mundo? ¿De qué van a servir los reconocimientos humanos si al final te condenas? De nada. ¿Y qué podrá dar uno a cambio de la vida para recobrarla? Nada. Porque el que se condena, condenado está por la propia elección que uno hace. Por la propia elección. Pero Jesús nos está llamando a un camino de sometimiento a la voluntad del Padre. Porque ahí vamos a encontrar nuestra realización. Y es precisamente lo que va a decir la segunda lectura de este día, tomada siempre de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 12, los primeros 2 versículos. El apóstol va a exhortar a la comunidad de Roma. Los va a exhortar y les va a decir: ofrézcanse ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Lo que hizo Jesús, ofrecer su cuerpo, su vida entera, de una forma que agradara al Padre. Asimismo, si nosotros somos cristianos, es decir, somos ungidos como Cristo por el Espíritu Santo, debemos ofrendar nuestra vida a Dios. Es decir, no solo es aparentar ser cristianos, no es decir del diente al labio creo en Dios, es vivir como creyente. Porque en esto, dice el apóstol, consiste el verdadero culto a Dios. ¿Cuánta gente piensa que darle culto a Dios es ir a batir palmas, ir a cantar, ir a bailar o ir a misa? No. El verdadero culto que agrada a Dios es el culto del Hijo al Padre, que fue el sometimiento a su voluntad, el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que se vive en la Santa Misa, y que estamos llamados a vivir con Cristo. Porque yo puedo estar en la misa de cuerpo presente, pero si mi alma, si mi corazón, si mi vida no se ha entregado a la voluntad de Dios, eres un hipócrita. Si tú vas buscando un culto que anime tu cuerpo, que te haga sentir bonito, que te haga sentir bien, pero tu vida no se conforma a la voluntad de Cristo, eres un hipócrita. Te engañas a ti mismo. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, decía el apóstol Pablo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente.
porque el hombre cambia de adentro hacia afuera. El cambio exterior sin un cambio interior es pura máscara. No sirve de nada ni salva a nadie. Dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestro interior para poder ser otros Cristos en la tierra y cumplir la voluntad de Dios. Porque solo esa transformación interna, dice el apóstol, nos va a permitir distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto, e imitar a nuestro divino Maestro que nos manda a abrazar la cruz y seguirlo. Es difícil, es un camino duro, porque el camino del cristiano es un camino de prueba, de dificultades. Seguir a Cristo implica hablar como Cristo, actuar como Cristo, y esto no gustó a la gente del tiempo de Jesús, ni gusta a la gente de hoy. Y lo vivieron los profetas. Por eso también la iglesia nos presenta hoy en la primera lectura el texto tomado del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículos del 7 al 9. Aquellas hermosas palabras que escuchamos, poéticas. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Pero viene el reclamo del profeta. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí desde que comencé a hablar. He tenido que anunciar a grito violencia y destrucción. Y por anunciar la palabra del Señor me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. Esto lo dice el profeta. Esto lo dice el profeta. Y nos pasa a nosotros los cristianos, cuando hablamos de estas cosas, al mundo no le gusta. Cuando le decimos al mundo, te estás condenando, te estás perdiendo, buscando la felicidad donde no la vas a encontrar, rodeándote de cosas materiales que no llenan tu corazón, que no te planifican porque estás llamado a hacer algo más grande de lo que está haciendo ahora. Al mundo esto no le agrada. Y nos atacan, y se burlan, y se ríen. Y tú crees que siguiendo a un Dios que no ves, vas a ser feliz. Y el mundo lo entiende. Pero el que descubre la verdad, da la vida por esta verdad. Por eso dice el profeta, he llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablar más en su nombre, pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía, porque el amor de Dios, porque la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, esa fuerza es tan grande que cuando uno la descubre y la conoce, nada nos puede detener, nada nos puede parar para seguir viviendo esa gracia divina, para seguir experimentando el amor de Dios. Y no podemos callar lo que el Señor hace en nosotros. Esto es lo que nosotros, hijos de Dios, cristianos, estamos llamados a hacer. A testificar al mundo el amor de Dios, la voluntad del Padre, a vivir con coherencia esa voluntad, siguiendo a Cristo en su ejemplo de cargar la cruz y morir en ella, para con Cristo resucitar y gozar de la vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, que seamos auténticamente felices, libres, realizados en Él. Y es la invitación que yo quiero hacerles en este domingo, queridos hermanos. Invoquemos ahora juntos la bendición de Dios nuestro Padre, que Él, que es rico en misericordia y que por medio de su Hijo nos ha mostrado el camino de la vida, derrame por medio de su Santo Espíritu las gracias que necesitamos para transformarnos interiormente y ser a Él agradables, santos y cumplir su voluntad. Y que Él derrame su bendición sobre todos nosotros y nuestras familias, por intercesión de Santa María Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana.